Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Súper agradecido con Dios de la oportunidad de estar aquí una vez más. Agradecido con ustedes. A usted le gusta lo que ven, dele like, suscríbase, comente, comparta. Hay una novela en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Y hay una novela con los nombramientos de la gobernadora Jennifer González en esta administración. Pero hoy vamos a centrarnos en qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas 24 horas, donde los protagonistas de esta novela han estado en un intercambio de mensajes, ya sea Jennifer González como gobernadora de Puerto Rico, el presidente del Senado como la persona que le toca dar el consejo y consentimiento por cada uno de los nombramientos, y los personajes del momento en esta saga, que es el nominado Arthur Garfer y otros personajes, digamos, complementarios a toda la trama, que va a ser en este caso el capitán Elmer Roman. Pero antes de entrar en todos los detalles, vamos a ver en qué ha acabado de ocurrir. La gobernadora acaba de retirar el nombramiento de Arthur Garfer. Y este es el comunicado. Dice: expresiones oficiales de la gobernadora Jennifer González Colón sobre el nombramiento del general Arthur Garfer como secretario del departamento. El comunicado lee como dice. Dice: hoy es 13 de mayo. Y dice: le prometí al pueblo de Puerto Rico un gobierno con el mejor talento disponible. Vamos a pararlo ahí. Arthur Garfer es un gran talento. Sí, mire, vamos a ver un momento rápido el resumen. Usted ve el resumen de Arthur Garfer y es un súper resumen dentro de todo lo que ha sido su carrera militar. Una carrera militar que tiene 20,000 condecoraciones, nombramientos en todos los niveles, reconociendo lo que ha sido tanto su esfuerzo académico como su esfuerzo profesional dentro de lo que es la Guardia Nacional y el Departamento de la Defensa, que es el departamento al cual se adscribe la Guardia Nacional de todos los estados. Ok, ¿qué pasa? Si es el mejor talento, ¿por qué no puede ser confirmado? Pues mire, aquí dice la gobernadora, dice: yo lo designé a la posición de secretario de Estado con una convicción de que cumplía con los requisitos del puesto. Y todos saben mi posición de respeto y admiración con todos los puertorriqueños que han dedicado su vida a la defensa. Y le está hablando a los veteranos, a los militares, etc. Y dice: no obstante, el presidente del Senado ha informado públicamente que el general no cumple con los requisitos de residencia. Esto a pesar de estar en la misma posición que el capitán Elmer Roman, que fue confirmado a dicha posición en el año 2020. Mira, la Constitución de Puerto Rico tiene unos requisitos básicos para ciertas figuras dentro del gobierno, particularmente con el gobernador de Puerto Rico, gobernador o gobernadora, y también con la posición de la Secretaría de Estado, entre otros. Y con la Secretaría de Estado, la Constitución establece que la persona que sea nominado como secretario o secretaria de Estado tiene que haber residido en Puerto Rico los últimos 5 años previo a su nombramiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno sabe cuál es la residencia de un individuo que, en este caso, como Arthur Garfer, ha estado en el ejército y se pudiera decir que quizás estuvo residiendo en Puerto Rico mientras servía en la milicia? Pues mire, una de las maneras más fáciles de probar esto es a través del voto. ¿Por qué? Porque cuando usted vota dentro de una jurisdicción estatal de los Estados Unidos, usted jura residencia en ese estado o en esa jurisdicción. Por ejemplo, si Garfer hubiese estado viviendo en Puerto Rico, él, cuando hacía su proceso en la Comisión Estatal de Elecciones para sacar su tarjeta electoral, iba a jurar que iba a tener una residencia en Puerto Rico, iba a estar viviendo en Puerto Rico y por eso participaba de los procesos electorales de Puerto Rico. Lo mismo en un estado. Lo que quiere decir esto es que si una persona es residente de ese estado, solamente puede participar en el proceso electoral de ese estado o de esa jurisdicción. Lo que quiere decir es que si usted participa en la Florida y también participa en Puerto Rico, está posiblemente cometiendo fraude electoral, porque está jurando en 2 lugares distintos de la misma, dentro de una jurisdicción federal, que usted tiene residencia en los 2 estados y no puede ser así. Así que esa es la controversia de si Garfer realmente residía o no en Puerto Rico. ¿Qué pasa? El presidente del Senado acudió a la autoridad electoral del estado de la Florida para preguntarle cuál era el estatus como elector de Garfer en ese estado. Y esto fue lo que recibió. Ahí ustedes ven Vicky Davis, que ella es la supervisora de las elecciones en el proceso de la registración electoral, y dice: Arthur Garfer
dirección, la que dice ahí Stuart, Florida. Dice cuál es la dirección de correo y dice Voter Status, Active Voter. Y dice ahí que está registrado desde el octubre 3 del 2008. ¿Qué pasa? La ley electoral federal establece que de la única manera que un estado lo inactiva a usted, digo, pueden haber varias maneras, usted puede ir voluntariamente, pero se inactiva involuntariamente en la medida en que usted deje de participar de los últimos 2 procesos electorales. Eso quiere decir que si Garfer no hubiese participado en el 2024 o no hubiese participado en el 2020 en la Florida, pues posiblemente hubiese aparecido inactivo, pero aparece activo. Y entonces nos envían el récord electoral y aquí está. Miren esto. Garfer lleva votando, por lo menos en el registro electoral que sometió el Estado, desde el 2012. Ha votado 2012, 2016 votó en 4 ocasiones entre las diferentes primarias y elecciones generales. Votó en el 2018 en 2 ocasiones, en el 2020 votó en una, 2022 votó en una, 2024 votó en las 2. ¿Qué quiere decir esto? Que Arthur Garfer está residiendo en la Florida. Así que no cumple con el requisito que la Constitución establece de residencia en Puerto Rico. Entonces a esto reaccionó ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, con buenas noches que dijo, hay 3 cosas que se tienen que decir antes que amanezca y sobre esas 3 cosas vamos a hablar ahora. 1. Hay que hacerle un profundo background check al que contrató Fortaleza para hacer los background checks de los nominados. Páralo ahí y no te rías, Mike. Oye lo que te voy a decir. Esto es súper importante porque la gobernadora estableció un comienzo cuando estaba haciendo los nombramientos que ellos estaban haciéndole un background check a los diferentes nominados. Y esto es bien serio porque cuando uno evalúa los nombramientos que un gobernador va a hacer, yo creo que el background check es importante, eso es súper importante. Y la gobernadora lo utilizó en un momento dado para decir que por eso era que se estaba tardando en nombrar a diferentes personas a las diferentes posiciones. Pero con lo que ha ocurrido con los nombramientos y lo que el presidente del Senado está aquí un poco diciéndole de manera sarcástica, es que en realidad pareciera que quien estaba encargado de hacerlo no lo hizo. Porque en el caso particular de Arthur Garfer, si bien es cierto que podía ser nominado y fue confirmado a la Secretaría del Departamento de Seguridad Pública, no podía ser al Departamento de Estado. No cumplía. No tenía los requisitos. Y eso en un buen análisis previo se hubiese podido determinar, by the way, que yo creo que Fortaleza cometió un grave error porque incluso expuso a una persona como Arthur Garfer de una credibilidad y de ustedes ya lo vieron, un bagaje incuestionable en su trabajo, a de alguna manera tratar de justificar que él sí cumplía con todos los criterios públicamente y no lo hicieron 1, ni 2, ni 3 veces y lo expusieron a tratar de decir cosas que al final del día, miren cómo acabó siendo retirado. Y, ¿verdad? Yo no quisiera que esto fuera así, pero es la verdad, sí tiene un impacto un poco en la credibilidad de lo que pueda tener hoy día Arthur Garfer ante el pueblo. No creo que haya sido por motivo o motivado por él, porque lo conozco personalmente y sé que es un hombre súper serio, pero estuvo expuesto y se expuso a decir o a exponer ciertos detalles de su trayectoria que posiblemente hoy sean cuestionados al saberse que su residencia había sido en la Florida de los últimos años. Vamos a seguir con el buenas noches. Dice también Tomás Rivera Schatz, dice, con el mayor de los respetos a nuestros veteranos y soldados, solo un militar con las mismas destrezas de combate y supervivencia de Rambo tiene el valor de decir que reside en Puerto Rico por 5 años para lograr un cargo en el gobierno mientras pide el voto ausente en el estado de la Florida en la elección del 2024. Ok. Miren, esto es a lo que me refiero. Garfer públicamente dijo que había residido en Puerto Rico, que sí cumplía. Esto es un súper foul para el equipo estratégico de comunicaciones de la Fortaleza y también de los que estén trabajando cerca de Garfer. Porque todo el que conoce este proceso, y se los digo, ¿verdad? Lo hemos vivido, yo lo viví en momentos anteriores con diferentes nombramientos, todo el que conoce este proceso sabe que uno hace toda esta asignación previo a hacer el nombramiento. Uno no hace el nombramiento y después averigua. Uno lo hace
ya con el conocimiento de lo que hay. Y Garfer, que de alguna manera tienen que haberle dicho, no te preocupes, tú vas a cumplir. Garfer salió de afuera a decir algo que no era. Así que ahora Garfer, incluso aún manteniendo el puesto de la Secretaría del Departamento de Seguridad Pública, que tiene todos los requisitos para hacerlo, pero su credibilidad se puso en juego. Su credibilidad ahora es cuestionable en la medida en que en un momento dado se sintió que podía defender algo que no podía justificar. Y si fue expuesto a eso, si fue coaccionado que así lo hiciera, eso lo tendrá que decir él en su momento. Pero de que lo deja manchado, el presidente del Senado se lo está diciendo aquí. Se lo está diciendo claro. Aún con ese resumen, haber mentido en ese proceso, la cera ante el ojo del que lo vio y el que lo leyó, el que lo escuchó, la cera su imagen. Y número 3 dice, a los populetes izquierdosos y demás pelafustanes les informo tan pronto termine con el tema de los nombramientos, vuelvo a la carga contra ustedes, ni sueñen con la edición del PNP, 7 de noviembre, 2028, 6 p.m. Tomás Rivera Chats. Y entonces, a este mensaje, de momento aparece Capitán Corazón, 2 pistolas y el cañón de Elmer Román. Y Elmer Román dice la siguiente, él dice estas expresiones. En el año 2020 fui evaluado y confirmado por la Asamblea Legislativa para ser secretario de Estado porque mi domicilio siempre fue Puerto Rico. Ello, a pesar de que en el 2016 voté fuera de Puerto Rico, en el estado de Virginia, y no era elector de la isla. Este es el mismo caso del designado Arthur Garfer. En esta ocasión, y no se le debe tratar distinto. Estoy aquí. Si para mi aprobación como secretario de Estado por la Asamblea ningún legislador encontró obstáculos sobre el asunto relacionado a votar en otra jurisdicción, no puede hacerse ahora distinto con el general Garfer. Vamos a ver la respuesta de Tommy y les voy a dar mi opinión sobre esto. Vamos a ver, porque Tommy le contesta inmediatamente esa misma anoche y dice: buenas noches, capitán Elmer Román, amigo y hermano. Regrese al Pentágono. Represéntenos dignamente como siempre lo ha hecho. Sirva a nuestra nación con la devoción, pasión y patriotismo que usted nos muestra al hacerlo. Pero por favor, no vuelva a meterse en causas perdidas. Una ristra de errores y derrotas seguidas no son el sueño americano y el suyo tampoco. Y mire, básicamente aquí Tomás Rivera Chats le dijo a Elmer, no te metas donde nadie te ha llamado. ¿Por qué? Porque lo que Elmer le está diciendo es incorrecto. Elmer y sus expresiones son incorrectas en la medida en que, si en efecto, como él mismo está testimoniando, como él mismo está asegurando de que en un momento dado fue nominado, fue al Senado y fue confirmado como secretario de Estado, se hizo en violación de lo que establece la Constitución, se hizo mal, nadie lo levantó, pasó con ficha, pero no por eso se establece un precedente para volver a hacerlo porque es contrario a la exigencia de los requisitos constitucionales de Puerto Rico, de la ley. Y lo que está diciendo Elmer Román, un capitán del ejército, es, mira, háganse de la vista larga si conmigo no hubo issue. Pero ¿cómo una persona que es capitán del ejército puede decir eso? Y by the way, que está diciendo una contradicción en sí mismo Elmer Román cuando dice en ese testimonio de que él era residente en Puerto Rico pero votó en Virginia. Ojo, cuidado con la información que se jura ante las diferentes jurisdicciones en las cuales uno puede estar residiendo, domiciliado, lo que sea. Y ojo con la información que uno le da para poder votar allí. Eso son información jurada ante el Estado. Y eso tiene implicaciones en la medida en que haya mentira o en que haya otra historia detrás de eso. Y en el caso particular de Elmer está confirmando que en aquel momento se hicieron, quizás nadie lo levantó, pero no cumplía con los requisitos de ley. Así que eso no importa el resumen, no importa lo que usted haya hecho en su vida, para ese puesto particular no tiene o no cumple con los requisitos que el puesto exige. Si no, no hubiese ley. Y esto es también importante que la gente lo entienda. ¿Por qué existe un requisito de 5 años en este caso para el secretario de Estado? Mire, esto es sencillo. Hay una gran probabilidad, y la ley así lo conoce, de que en la ausencia de un gobernador o gobernadora se convierte en gobernador interino o posible sustituto de ese gobernador o gobernadora, inmediatamente el secretario o la secretaria de Estado. Así que se le exige lo mismo que tiene el gobernador. ¿Por qué?
Porque se quiere que esa persona que pueda sustituir al gobernador tenga esos 5 años de residencia previa en Puerto Rico. Eso es. Así que tiene un porqué, no es un capricho de la ley, no es un capricho de la Constitución. Y en ese sentido es algo de estricto cumplimiento. No impese que se haya hecho en algún momento mal. En el caso de Elmer Román, como él lo está aceptando, que yo no sé ni por qué alguien lo mete a él en este revolú aceptando esas cosas, no impese a eso. Si se hizo mal, no se puede repetir porque haya pasado con él. Así que nada, a eso, esta mañana el presidente del Senado sale con un buenos días y dice lo siguiente. Los Senado ha pedido consejo, la facultad de nombrar es exclusiva del Poder Ejecutivo, lo cual respeto sin ningún reparo, pero de buena fe digo. Ramón Luis Rivera, hijo, nuestro alcalde de Bayamón, es una persona que en todo Puerto Rico y muchísimo más de la hueste del PNP es querido, admirado y sobre todo respetado. Un líder que nuestra gente quiere de verdad e incuestionablemente. La primera dama de Bayamón, además de ser la esposa del alcalde, tiene méritos, atributos profesionales, credenciales excepcionales. Entonces, aquí va el mensaje, aquí va el sarcasmo de Tommy, dice del presidente del Senado, ¿será posible que el Sherlock Holmes que hace los background checks o el grupo de intelectuales que recomienda a jefes de agencia pueda sugerir a la actual secretaria de Estado interina, la señora Narel Waleska Colón, quien fue de los principales ayudantes de Jennifer González en Washington, D.C. y tiene la confianza de la gobernadora a ser considerada para quedarse como secretaria de Estado? Sería algo así como bueno para todo el mundo. Así que yo creo que con este mensaje, Tommy lo que le está diciendo, mire, gobernadora, no busque más lejos, no busque más. Quédese con la persona que usted tiene allí ya, que puede ser una persona de consenso. Y vamos a ir brevemente al comunicado de prensa que ella emite hoy, porque es importante a lo que después Tomás Rivera Chatz se le va a contestar. Pero antes decir lo siguiente. El rol del Senado, cuando el gobernador o gobernadora hace un nombramiento, es un rol de consejo y consentimiento. Así lo establece la Constitución. Un consejo que le puede dar al Ejecutivo y luego el consentimiento de aprobar o no el nombramiento que el Ejecutivo ha hecho no es para todas las posiciones, para las posiciones de gabinete. En este caso, el presidente se adelantó a darle un consejo. Dice él, ni se lo habían pedido. Pero ante la zafra de errores, pues él lo está sugiriendo. Ahora, yo les puedo adelantar, ¿verdad? Por lo que uno conoce y lo que uno ve, que Jennifer González no le va a coger ese consejo. Jennifer González, por la molestia que tiene, y lo va a demostrar aquí ahora en este comunicado, no le va a hacer caso a eso. Sin embargo, Wally, como la gente la conoce, sigue siendo una persona de confianza de Jennifer González y ha estado de la mano de ella por muchos años. Eso sí es cierto. Y en ese sentido, yo creo que lo que el presidente del Senado lo que está diciendo es, ahí tienes a alguien que le has pasado por el lado y que la pudiste haber nombrado hace tiempo. Y quizá ese nombramiento no se da. Yo dudo que Jennifer González ahora quiera decir, sí, voy a seguir el consejo de Tomás Rivera Chatz, máxime con la tirantez que existe actualmente entre estos dos. Por ejemplo, mire, usted regresa aquí al comunicado y dice la gobernadora, sin embargo, y aunque discrepe, respeto a la facultad constitucional del Senado no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente un nominado del calibre de Garfer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decidido retirar el nombramiento del general Garfer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Pública. Dice que nuestra gente esté segura que no daré ni un paso atrás en mi compromiso de seguir trabajando sin desenfocarme y distraerme por peleas innecesarias. Y aquí la gobernadora yo creo que comete un error en su comunicado. Porque yo sí creo que hay peleas que son innecesarias. Y en la política se presta mucho el que haya discrepancias, el que haya malos entendidos, el que haya diferencias entre líderes. Pero esas diferencias, al final del día, se pueden resolver, mire, con una llamada de teléfono. Porque no es que Jennifer González no tenga el teléfono de Tomás Rivera Chatz, ni viceversa. Y en estos casos donde evidentemente, entre todas las otras fallas, una trascendental es la falta de comunicación de Fortaleza al Senado y del Senado a Fortaleza, es obvio que el dirimir todos estos temas a nivel público le afecta y le está afectando a la gobernadora de Puerto Rico. Ayer discutíamos cómo le afecta el tema de Politank y de Francisco Domenech
Y hoy decimos que el otro tema que más le afecta es el descalabro que ha tenido en los nombramientos. Ya este es el segundo nombramiento que retira en menos de una semana y es el tercero que le toca retirar. Bueno, ella diría que sería el cuarto, porque en realidad el presidente del Senado Montado colgó a Natalia Catoni para la secretaría de DACO, aunque la gobernadora decía que lo había retirado supuestamente antes de que la colgaran. Eso por un lado, pero recuerden, ya retiró el nombramiento de Verónica Ferraioli y ahora el de Janet Parra para el Departamento de Justicia. Este sería el tercero en las últimas 3 semanas y el tercero por una posición tan importante como es el Departamento de Estado. Y a este último retiro vino Tomás Rivera Schatz y contestó en el día, ahorita, hace unos minutos. Dice, buenas tardes Puerto Rico, coincido plenamente con nuestra gobernadora Jennifer González. Insistir en nombramientos que no cumplen con los criterios constitucionales o con las expectativas de fiel cumplimiento con la ley que tiene el pueblo puertorriqueño sería una pelea totalmente innecesaria. Hace muy bien en retirarlo, se aprende de toda experiencia y se crece. Enhorabuena, gobernadora. En el Senado, para servirle al pueblo puertorriqueño, Tomás Rivera Schatz. Que miren, ya ustedes vieron, yo se los dije, esto es una novela. Esto es una novela que tiene en un solo asunto y en menos de 24 horas ha tenido todos estos capítulos. Y yo creo que el nombre de la novela, aparte que yo le dije que era Problema en Estado, Problema en Nombramiento de Estado, es Problemas en Fortaleza. En Fortaleza hay problemas. Y los problemas evidentemente están de las personas más cercanas a la gobernadora. Está saliendo público cosas que impactan directamente la credibilidad y la integridad del trabajo que se hace desde la Fortaleza. En este caso, se puede ver evidenciado en lo sloppy, en las fallas sencillas que han ocurrido en el proceso de estos nombramientos y de la preparación de hacer estos nombramientos. Si se hubiese preparado correctamente el nombramiento de Verónica Ferraioli, si se hubiese preparado correctamente el nombramiento de Janet Parra, en este caso ahora el nombramiento de Arthur Garfer, se hubiesen evitado una serie de controversias públicas que han plagado de preocupación, de dudas, de críticas todo este proceso de nombramiento de los últimos mes y medio. Usted busca los periódicos y en el último mes y medio todo lo que se viene discutiendo en Puerto Rico de relevancia tiene que ver con las fallas en ese proceso que vienen de Fortaleza. Ayer discutíamos unos señalamientos y unos alegatos que se hacen contra el secretario de la Gobernación y su antigua firma de cabildeo. Hoy, en muchas de estas instancias, quien tiene el oído de la gobernadora es ese mismo secretario de la Gobernación. Y no sé si es atribuible a él, pero él sabe de todo esto que está ocurriendo. Y hay unas fallas terribles en este proceso. Y la que no va a poder subsanar nunca si no mejoran de alguna manera, si no hay algo que ocurre, es la de la comunicación. Y a 138 días, 140 días de la gobernación, si usted no puede comunicarse, Fortaleza no tiene comunicación con el Senado, con su presidente, que son sus aliados en la legislatura, hay graves problemas a futuro. Yo agradezco que ustedes hayan visto este capítulo del día de hoy. ¿A usted le gusta lo que está viendo? Dele like, suscríbase, comente, comparta. Nosotros nos vemos en el próximo.